Bienvenidos una vez más a clases de ciencias sociales. Hoy estaremos conversando respecto a las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas en realidad son una serie de cambios administrativos que han sido aplicados por los monarcas españoles en nuestro territorio. Estamos hablando básicamente de los siglos XVII y XVIII. Estas reformas en realidad lo que buscaban era cambiar las relaciones que tenía España con sus tierras conquistadas en nuestro territorio o con las colonias españolas. Básicamente esto respondía a la nueva concepción del Estado que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos de poder que había delegado en grupos y corporaciones. Por tanto, se pretendía asumir de forma directa la organización política, administrativa y económica de los virreinatos españoles en nuestro territorio. Sin embargo, todos estos cambios administrativos se van a dar dentro de un contexto histórico. En relación al entorno histórico, podemos mencionar que las reformas borbónicas se dieron durante los siglos XVII y XVIII en nuestro territorio, que también era conocido como Nueva España. Para ese entonces, Europa se encontraba desarrollando se encontraba en realidad muy desarrollada en los distintos campos culturales, lo que le ha permitido precisamente de que exista una nueva expansión colonial hacia nuestro territorio. Europa en ese tiempo se encontraba frente a un gran desarrollo científico, debido a los grandes pensadores de la época. Era la situación contraria a la que vivíamos nosotros, ya que nosotros nos encontrábamos en condiciones de dependencia con España, tanto en lo económico, tanto en lo político, tanto en lo social. En España además va a surgir el pensamiento de la explotación de todas las colonias, que tenía como objetivo precisamente tomar los productos y generar ingresos. Ya que para el siglo XVII Europa precisamente estaba atravesando una fuerte crisis. Entonces lo que se buscaba hacer era sacar el mayor rédito posible de las colonias europeas en nuestro territorio. Esta crisis significaba precisamente para España estar en desventaja frente a los demás países de Europa, como ser Francia, como ser Inglaterra, factor que ha ido empeorando con el tiempo debido a la construcción de empresas bélicas, que obviamente han sido incorporadas por las diversas monarquías de los diferentes países. Todo este contexto histórico es lo que le va a dar origen precisamente a las reformas borbónicas o los cambios que han realizado la dinastía de los Borbones en las colonias españolas de nuestro territorio. Pero ¿por qué recibe el nombre de reformas borbónicas? Básicamente recibe el nombre de reformas borbónicas debido a que estas reformas fueron desarrolladas por la dinastía de los Borbones. Los Borbones. Entre el año 1516 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo o Austria, siendo el primero de ellos Felipe I, que también era conocido como Felipe I el Hermoso. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, porque él no va a llegar a tener hijos, la casa de Borbón llega a tomar el poder en España. Y de esa manera es que empieza su reinado. Para llegar a este poder, los Borbones y los Habsburgos o Austrias tuvieron que enfrentarse en lo que se conoce como la Guerra de la Sucesión Española, que se desarrolla básicamente en el año 1701 y se prolonga hasta el año 1713. Era una familia real de origen francés, una rama de la dinastía de los Capetos, la más antigua de Europa. Gobernaban primero Navarra y Francia, y ya para el siglo XVIII sus miembros llegaron a los tronos de España e Italia, además de poseer varios pequeños ducados y condados. El primer miembro de la dinastía de los Borbón, que sucedió a los Habsburgo en el trono español, va a ser Felipe de Anjou o Felipe V, nieto del rey Luis XIV,
de Francia. Y desde entonces es que los Borbones logran gobernar España hasta la actualidad, que siguen en la corona española. Durante el reinado de Felipe V, también conocido como Felipe de Anjou, Fernando VI y Carlos III es que va a iniciar precisamente la serie de cambios, no solamente en materia política ni económica, sino también en materia administrativa, que se va a aplicar en nuestro territorio. Y además sobre las posiciones que ellos tenían sobre América y el Pacífico. Esto motivando en parte por la pérdida de los territorios europeos como resultado del Tratado de Utrecht, que redujo la presencia española a la península ibérica e islas aledañas, perdiendo el control sobre Flandes, el Milanesado, Nápoles, Sicilia y Cerdaña. Entonces, las reformas borbónicas se desarrollarán durante el reinado de 3 reyes borbones o 3 miembros de la dinastía Borbón. Los reyes españoles que van a desarrollar las reformas borbónicas van a ser Felipe V, Fernando VI y Carlos III. De la mano de estos 3 Borbones es que se van a implementar esta serie de cambios administrativos en nuestro territorio o en el territorio también conocido como las colonias españolas. En imagen estamos precisando cada uno de estos reyes. Tenemos a Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Durante sus dinastías es que se desarrolla precisamente las reformas borbónicas. En pantalla estamos viendo la dinastía de los Borbones hasta la actualidad. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Las llamadas reformas borbónicas fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementan en todos los niveles, tanto en España como en los territorios hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XVIII. El objetivo de las reformas borbónicas era el de modernizar a España y volver a posicionarla en la cabeza de las potencias mundiales, desde todos los puntos de vista, económico, político y militar. Para ello se basaron en las nuevas ideas que proporcionó precisamente el movimiento de la Ilustración. Estas ideas de progreso, de racionalización, que recorrían ya toda Europa. Utilizaron para impulsarlas e implementarlas a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Entonces, las reformas borbónicas van a ser medidas, van a ser modificaciones que se implementan en todos los niveles, tanto en España como en los territorios hispanoamericanos. Se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora, ¿cuáles eran las herramientas principales para completar estas reformas? Una de las herramientas principales va a ser, por ejemplo, la Ilustración. Además, la centralización. La centralización administrativa va a ser muy importante para completar estas reformas borbónicas en nuestro territorio. También otra de las herramientas será la liberación del comercio entre España y los territorios ultramarinos. El desarrollo de una potente marina mercante y de guerra, que además informe o brinde información en todos los niveles. ¿Cuáles son las causas que han desembocado en las reformas borbónicas? Los principales motivos o causas que llevaron a la corona española a realizar todos estos cambios fueron los siguientes. Para ese entonces España había perdido su hegemonía o su dominio mundial. Estamos hablando básicamente del siglo XVII.
¿Debido a qué? Debido a que en ese tiempo iban ascendiendo otras potencias industriales europeas, lo que desemboca en la futura bancarrota de España. Otra de las causas que podemos mencionar con respecto a la creación de las reformas borbónicas era que para ese entonces España contaba con pocos ingresos fiscales. Otra causa también podría ser la cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos, que producía varias y gravísimas pérdidas a los productos españoles. Entonces, esta invasión de productos de contrabando de otras potencias prácticamente dejaba a España muy mal parada económicamente. Otra de las causas fue la corrupción en cargos oficiales, que derivaba precisamente en la venta de puestos y a veces se daba la repartición de estos puestos a las familias o a las personas cercanas de las autoridades, lo que provocaba básicamente de que estas autoridades no sean competentes y que además la administración fuera lenta y muy mal organizada, lo que iba en desmedro de la corona española. Otra de las causas fue, por ejemplo, la amenaza para la seguridad que suponía el aumento de la presencia de otras potencias europeas en las costas americanas. España se veía amenazada por las otras potencias europeas que habían puesto sus ojos sobre las costas americanas o sobre las colonias españolas. Otra de las causas que va a desembocar en la creación de estas reformas es que España buscaba aumentar la rentabilidad económica de los territorios españoles. ¿Cómo quería hacer eso? Modernizando la producción y liberando el comercio entre los puertos españoles y americanos. Otra de las causas también fue que existía excesivos privilegios y exoneraciones fiscales para la Iglesia católica, lo que iba en desmedro de las arcas de la corona española. Estudios previos. Para conocer a fondo la situación real de los territorios españoles, se organizó una expedición, una visita general que se desarrolló en el año 1765. Y además una inspección militar que se desarrolla en 1769. La primera visita general en realidad fue realizada por José de Gálvez, y él mismo envió diversos informes al rey en el que se constataba precisamente las noticias que llegaban del Nuevo Mundo, o también conocido como España. Estas noticias no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, y con muchas medidas aprobadas y además que muchas medidas que se había aprobado no se estaban aplicando a totalidad o no se estaban desarrollando de forma correcta. La reforma de la administración sería entonces un asunto prioritario para la corona española, porque asegurarse una buena administración era asegurarse de la optimización de la explotación minera y agrícola, y además aumentar la rentabilidad para la corona española. Ya para 1769, ahora les voy a hablar de la expedición militar. Se desarrolla la misma y va a estar a cargo básicamente del mariscal Juan de Villalba, que llevaba la orden de analizar las defensas de las grandes ciudades, que estaban en muy mal estado, y la de formar además un ejército propio. Algo que a esas alturas, tras casi 300 años de presencia, no había sido necesario. Ahora, con la expedición por todos los mares de otras potencias europeas, había que poder responder a los ataques, ya que estaban produciéndose. Entonces, había que cuidar las colonias españolas en nuestro territorio. Las otras potencias representaban una amenaza latente, porque no solamente había quedado en plan esto de la ocupación de las colonias españolas, sino que lo estaban ejecutando. Ha habido varias reformas borbónicas en los diferentes campos. Ahora vamos a hablar de las reformas borbónicas
con referencia a los aspectos políticos y administrativos. ¿Cómo eran estas reformas políticas y administrativas? Generalmente se buscaba la centralización del poder para un mejor control en todos los aspectos del gobierno, optimizando la burocracia y atacar la corrupción existente en la administración. Además que se va a llegar a prohibir la venta de cargos o locales y se va a dar más preferencia a los funcionarios formados en España. Dentro de estas reformas políticas y administrativas también vamos a encontrar que se va a crear 2 nuevos virreinatos, reduciendo el tamaño del virreinato del Perú. Estaremos hablando del virreinato de Nueva Granada, que se crea en el año 1717, y el virreinato del Río de la Plata, que se va a crear en el año 1776. Además de estas reformas borbónicas, buscaba la eliminación o la abolición de los alcaldes mayores y de los corregidores, porque se los consideraba que eran un foco de corrupción y prevaricación. Otro de los puntos de estas reformas borbónicas fue la implementación del sistema de intendencias, que sustituyó al del corregimiento. Ya no va a haber corregimientos, sino que estaremos hablando de intendencias, gobernadas por un intendente. Los intendentes tendrían poder administrativo, fiscal, militar y de justicia. Una novedad para estos poderes que antes se atribuían entre varios funcionarios. La aplicación de este tipo de sistema supuso una pérdida notable de poder de los ayuntamientos o cabildos locales, y de sus miembros. Además que otra de las medidas administrativas de estas reformas borbónicas va a ser la restricción del comercio. Durante la implementación de las reformas administrativas y políticas se va a realizar los censos de la población no indígena para convertirlos precisamente en tributarios. Reformas militares. Una de las reformas militares más importantes será precisamente la creación de un ejército. Pero primero hablemos del contexto. La toma de La Habana y de Manila en el año 1762 por los ingleses abre los ojos de la corona española respecto al muy real peligro que existía de perder sus posesiones ultramarinas en manos de sus enemigos europeos. Por ello, se toman diversas medidas con el objetivo de modernizar y reforzar las defensas de estas posesiones. Encontramos 2 medidas precisamente que les van a servir a los Borbones para reforzar la pertenencia de estas posesiones. De inicio, ellos van a crear un ejército permanente o una guarnición en las ciudades más importantes de sus colonias en nuestro territorio. Y además van a construir nuevas fortificaciones y mejorar las que ya había. En cuanto a las reformas del clero, para este entonces la Iglesia tenía un poder bastante importante, lo cual iba en desmedro del poder de la corona española. Es por eso que se va a crear la reforma del clero. Básicamente consistía en lo siguiente: la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante la restricción de sus privilegios y las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas. Entonces, lo que se va a hacer es reducir sus privilegios y las exoneraciones para la Iglesia. Además que se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la Iglesia en la educación primaria y universitaria, que básicamente para este entonces estaba monopolizando la educación. La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los jesuitas de nuestro territorio en el año 1767. Esta orden religiosa se había convertido en una de las instituciones más poderosas dentro de la monarquía española, y que por ello despertaba numerosos celos de los organismos de gobierno. Llega a tener un peso bastante importante en política y en educación.
De este modo es que todo termina siendo disuelta en nuestro territorio o en los territorios españoles. En cuanto a las reformas económicas, se buscaba en realidad la potenciación y el desarrollo de la minería como fuente principal de ingresos que se sacaba de nuestro territorio. Además, se liberó el comercio entre los 13 puertos españoles y los 27 americanos, mediante un reglamento del comercio libre, que se da a conocer en el año 1778. Además, se va a dar la creación de monopolios estatales sobre la producción y el comercio del tabaco, del aguardiente y de la pólvora. Otra de las reformas que se va a realizar en este periodo va a ser la reducción de los impuestos a la minería, precisamente para fomentar la industria minera. Otro de los aspectos importantes va a ser la creación de las escuelas técnicas, la financiación de bancos de crédito para impulsar la actividad económica, la creación de campañas comerciales con ciertos privilegios para la explotación de recursos naturales concretos. Además que se va a sustituir el anterior sistema de cowboyes de la carrera de Indias por el de navíos de registro que navegaban en solitario pero con bastante frecuencia entre España y América. Además se va a aumentar el impuesto de la alcábala, que era un impuesto que se cobraba por la venta de mercaderías. Este impuesto era del 2%, ya para la primera reforma borbónica en el año 1772 en este aspecto se va a subir al 4%. Finalmente en el año 1776 se va a subir de 4 a 6%. Otra de las reformas borbónicas fue la creación de aduanas en más ciudades, precisamente para controlar el cobro de los impuestos. En cuanto al aspecto educativo y cultural, durante la implementación de la reforma borbónica se va a dar la fundación de escuelas de artes y oficios que promocionarán la mano de obra cualificada a las distintas reales fábricas que se van a crear. Además, que otro factor importante de las reformas borbónicas va a ser la creación de instituciones de enseñanza superior, como ser los seminarios de nobles, las redes de escuela, los institutos, las academias militares. Además que durante la implementación de estas reformas se dio un impuesto a las sociedades económicas de amigos del país, en los que se fomentó los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio, las ciencias, las zonas portuarias, los consulados de comercio y todo lo referente a la comercialización entre ambos territorios, América como Europa. Entonces, en este tiempo, una de las más importantes reformas en el aspecto educativo va a ser precisamente que se va a impulsar estas sociedades económicas. Otro de los puntos es la organización de expediciones científicas, como las que va a organizar precisamente Alejandro Malespina, Celestino Mutis y otros más. Ahora analizaremos cuál es el resultado, qué es lo que nos ha dejado las reformas borbónicas. Tras su implementación, las reformas borbónicas nos van a dar un gran aumento de la producción de diversos productos agrícolas como ser el azúcar, el cacao, el cuero, que se exportaban a Europa. También se va a dar un incremento en cuanto al cobro de impuestos, es decir, un incremento en cuanto a la recaudación fiscal por la subida de los impuestos. También la creación de nuevos impuestos. Además se va a dar la mejora del comercio entre los puertos americanos y españoles al ser liberizados.
Otro de los aspectos positivos o favorables de las reformas borbónicas va a ser precisamente el gran desarrollo que va a haber en el campo de la minería, sobre todo en la explotación de la plata, que en ese tiempo se constituía en uno de los mayores, o en realidad el principal negocio que tenían los colonizadores. Las reformas administrativas dejaron a muchos criollos y elementos de la élite nativa sin los privilegios y cargos comprados, lo que supuso un importante punto de fricción, de enfrentamiento con la corona de criollos y mestizos. Además que se produjeron algunas rebeliones derivadas de estas pérdidas de privilegio. Las mismas han sido controladas en su momento. Debido a que muchas de las reformas eran de gran calado, necesitaban mucho tiempo para que fueran efectivas, por lo que las guerras y conflictos que se desataban a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX los paralizaron completamente. Muy bien, como hemos visto, las reformas borbónicas son aquellas modificaciones, aquellos cambios con respecto a la administración de los territorios colonizados pertenecientes a España. Reciben precisamente el nombre de reformas borbónicas porque se implementan o van a ser implementadas en realidad por la dinastía de los Borbones. Hemos identificado que estas reformas borbónicas se van a dar en diferentes ámbitos: político y administrativo, en el ámbito militar, en el ámbito del clero, obviamente en el ámbito económico, y también en el ámbito de la educación y la cultura. Con eso terminamos de hablar de las reformas borbónicas. Nos vemos hasta una próxima ocasión.